Muy buenos días, iglesia. Qué alegría poder llegar una vez más a sus hogares, a sus vidas, a través de estos medios que el Señor nos permite en medio de esta pandemia, en estos tiempos donde no hemos podido congregarnos, abrazarnos como quisiéramos, pero sabemos que los lazos que el Señor nos ha puesto alrededor, esos lazos de amor, nos siguen uniendo. Y sé que hoy nos sentimos juntos y quiero enviarles ese abrazo caluroso desde acá. Quiero decirles que los amo muchísimo, los extraño y siguen todos los días en mi corazón cada uno de ustedes. Quiero dar gracias por cada persona que se ha conectado en este día y por los que se estarán conectando a lo largo de la semana en los diferentes horarios que disponen para escuchar la palabra. Bueno, hemos terminado un tiempo de adoración y de alabanza. Yo quiero decirles algo. Yo sé que de pronto no es lo mismo estar en casa cantando o escuchar las alabanzas. Tal vez nos sentimos un poco apretaditos allí en nuestros hogares y que tal vez se nos dificulta, pero yo quiero animarlos y retarlos a que a partir de hoy, a partir de ahora, de este momento, ustedes se dispongan para adorar al Señor cada día más, que derriben todos esos argumentos que quizás el enemigo quiera poner, porque no, que gritó el vecino, que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi tío, que hasta yo mismo fui en un momento de pronto instrumento para crear un ambiente tenso. Pues qué bonito que usted también tome la decisión para crear un tiempo de alabanza y de adoración en su casa. Recordemos, cada uno de nuestros hogares es un altar de adoración para el Señor. Nuestro corazón es un altar de adoración y de alabanza para el Señor, donde todos los días debemos ofrendar a Él sacrificios de alabanza. Y no sacrificios es porque me cuesta y qué duro, no, sino que donde tomamos el control y la autoridad de nuestra carne y decidimos exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí hay una pequeña tareita con la cual empezamos este momento de palabra. Bueno, yo sé que el Señor nos ha venido hablando, sé que estos meses, estas semanas, el Señor nos ha estado ministrando de una manera preciosa y quiero animarlo a que no se quede solamente con la predicación que escucha el día domingo, sino que de pronto en la misma semana o en el mes usted tenga un tiempo para volver a escuchar, para volver a sentarse allí, a prestar atención, porque a medida que la palabra entra en nuestro corazón, produce el fruto para el cual ha sido enviada. Entonces lo quiero animar a que tome tiempos aparte con el Señor y vuelva y escuche las predicaciones y memorice, medite, trabaje allí en la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarle que cierre sus ojos por un momento y que juntos oremos al Señor y le digamos a Él que queremos oír su voz. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Levante su manito allí donde está. Amén. Dígale: Señor, te doy gracias porque esta es una nueva mañana de vida que me das. Es una nueva oportunidad para verte a ti, para ver tus misericordias sobre mi vida. Hoy mis ojos se abrieron porque a ti te plació que así fuera, porque hay un plan redentor, porque hay un propósito glorioso que quieres desarrollar a través de mi vida y a favor de muchos, Señor. Así que en esta mañana yo me presento, levanta allí tus brazos y dile: me presento ante ti, Señor. Me presento con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto. Mi corazón y mi mente son tierra fértil, decláralo. Tierra fértil para que tu preciosa palabra, Señor, sea sembrada una vez más y produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como tú quieres que sea. Hoy dispongo mi mente, dispongo todo lo que soy, Señor. Hoy te pido que todo conocimiento, Señor, tú lo tomes y lo que no sirve sea quitado y que implantes lo nuevo tuyo, Señor. Porque sé que hoy vas a hablar una palabra, Señor, que quizás va a traer un poco de choque quizás a nuestro corazón, pero es tuya y tú quieres que la entendamos porque nos has llamado a avanzar. Así que nos disponemos en el nombre de Jesús. Ahora mismo atamos y prohibimos todo espíritu inmundo que quiera venir a atormentar nuestra mente, toda vanidad de la mente, del conocimiento, del razonamiento. Señor, hoy lo ponemos a tus pies y tomamos autoridad en el nombre de Jesús y declaramos libertad, declaramos gozo, paz, alegría, reposo y victoria. En el nombre que es sobre todo nombre, mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este tiempo. Yo sé que es un tiempo bien importante, bien especial y quiero recordar un poquito lo que Dios ha estado hablando. Dios nos ha ministrado en los últimos domingos acerca de la buena siembra y la buena cosecha, ¿no? ¿Cómo quiero yo una cosecha buena? Pues ¿qué tengo que hacer para cosechar bien? Pues tengo que sembrar bien y el pastor nos ha guiado a través de cómo sembrar, en qué terreno sembrar, cómo la semilla
produce según su género. Bueno, han sido temas bastante hermosos, creo yo, que nos abren nuestro entendimiento, ¿cierto? Y activan nuestra fe para seguir avanzando. Yo sé que es la voluntad de Dios, por eso tenemos que despertar a esa palabra y accionarnos en esa palabra. Amén. ¿Por qué? Porque son tiempos de avanzar. Son tiempos donde Dios quiere que nosotros seamos entendidos en lo que está pasando, entendidos en los tiempos en los que nos estamos moviendo. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón que les comparta este mensaje. Es un mensaje que, como dijimos el miércoles pasado en la Red de Vida, va a aclarar algunas dudas de temas que también se tocaron con respecto al Espíritu Santo en la Red de Vida. Entonces yo lo quiero animar a usted que quizás nunca ha visto la Red de Vida o que quizás no la ha visto así como seguidito, con juicio, a que también saque el tiempo para ver las redes de vida, porque, bueno, aquí le voy a dar un tipcito. Yo creo que nosotros vamos a cambiar el nombre de Red de Vida porque realmente nos hemos dado cuenta que ha sido una hora donde se está enseñando doctrina. Entonces muy seguramente vaya a tener un cambio allí, así que le voy avisando para que no se asuste, y queremos que esto quede muy grabado en sus corazones, es decir, que este sea un tiempo muy especial, adicional al domingo, a los tiempos de oración que tenemos tanto martes, miércoles y jueves como el día viernes, pero necesitamos entrar en este tiempo de ser formados en la doctrina, que nuestros fundamentos sean más sólidos, amén. Entonces yo lo animo a que las vea, para que pueda comprender mucho más el tema que hoy vamos a tocar. Es un tema que yo sé que viene del Señor, porque Dios quiere que entendamos que a pesar de las dificultades que nosotros podamos pasar en la vida, a pesar de las crisis que en algún momento podemos vivir, Dios no quiere que nosotros repitamos esas crisis. Dios no es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos como atrapados en ciertos momentos de nuestra vida. Y yo quisiera hacerles una pregunta: ¿cuántos de ustedes han pasado por crisis? ¿Cuántos de ustedes a lo largo del camino en Cristo han pasado por tiempos difíciles? Tiempos difíciles donde quizás usted no sabe ni la causa ni el propósito, y de pronto, bueno, pasó la prueba, pasó el tiempo de la crisis, y pasados unos meses, quizás unos años, vuelve y repite. Y usted dice, bueno, pero otra vez esta situación. Entonces hoy vamos a entender un poco acerca de esos momentos de crisis, acerca de esos momentos difíciles, y vamos a identificar si son desiertos o son pruebas, porque no son lo mismo. Hoy el Señor quiere que entendamos que el desierto no es la voluntad para los hijos de Dios. ¡Oh! Yo sé que más de uno, ¡ay, la pastora que se va a inventar! Que, mejor dicho, que le corrió allá a la pastora. Pero no, yo sé que esto es del Señor, y sé que el Señor lo ha ministrado a mi corazón en estos meses. Créanme que esto no es producto de mis emociones, sé que es del Señor, por eso le pido que abra su mente y su entendimiento para lo que Dios nos va a revelar. Y quiero que comencemos entonces leyendo la palabra en el Salmo 78. Acompáñeme allí al Salmo capítulo 78, en el versículo 1 dice así. Vamos a leer algunos versículos, yo les voy a estar ahí diciendo cuáles. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa de su Espíritu Santo. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando David. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación, y contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán, di conmigo, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¡Wow! Vamos a dejarlo hasta allí, y quiero animarte a que lo leas con detalle. Porque a lo largo del capítulo, David está haciendo un recuento, como lo dijo al principio, como una parábola, haciendo un recuento de lo que sucedió
con el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel nace, cómo el pueblo de Israel es llevado por el desierto y cuántas cosas suceden en medio de las tribus que el Señor escoge para que el nombre de Dios sea dado a conocer al mundo. Es algo tremendo. Cuando yo le oraba al Señor por esto, el Señor me guió a este salmo, porque es un salmo donde realmente se resume de una manera muy contundente y muy clara la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel. Y quiero que me acompañes por un momento también allí con tu Biblia, vayas conmigo a Éxodo. Vamos a entrar entonces en materia, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7. Dice la palabra del Señor así. Luego el Señor le dijo, ¿a quién? A Moisés. En este momento estamos en esa escena donde Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto? Está allí por el desierto, ¿cierto? Y llega a un lugar donde ve una zarza que no se consume. Entonces el Señor le dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he decidido, para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿A dónde los quería llevar el Señor? Di conmigo, a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye ¿qué? Los cactus, ¿cierto? La arena, no. Dice, es una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos esos feos. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? He visto a mi pueblo. He oído, ¿cierto?, sus angustiosos gritos. Quizás el pueblo ni siquiera estaba clamando a Dios, simplemente estaba pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a su pueblo, porque fue la nación que escogió con Abraham. O sea que Dios es un Dios de pacto, ¿cierto? Que cumple sus promesas. Si Él había dicho a Abraham que haría de él una nación grande, una nación por la cual el mundo conociera a Dios, entonces Dios no iba a descuidar esa nación. Pero a veces nosotros, cuando leemos la palabra, a veces caemos en el error o de leer mal o de aplicar mal. Entonces, miren lo que está diciendo acá. Claramente Dios está hablándole a Moisés y le está diciendo que lo está escogiendo para hacer una tarea magnífica, una tarea de locos, una tarea que marcará la historia del pueblo de Israel y del mundo entero, y hasta el día de hoy, así es. Cuando nosotros hablamos de desierto, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Yo quiero que allí usted comparta con su familia, ¿qué piensas tú del desierto? ¿Qué crees tú que es un desierto? ¿O qué conocemos nosotros que es un desierto? Cuando nosotros nos hablan de desierto, inmediatamente pensamos en un valle, una planicie completamente árida, desértica, es decir, no hay agua, ausencia de. Quizás unos montes o montañas, pero igualmente rocosos, extremadamente calientes, un lugar donde el sol es inclemente, en el día y en la noche el frío también. Entonces es un lugar inhóspito, es un lugar que no es adecuado para el ser viviente, para las personas. Hay animalitos creados y diseñados para ese ambiente, para ese hábitat, pero nosotros no. Nosotros no fuimos diseñados para vivir ahí. Podemos pasar, pero no vivir. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros entendamos. El desierto no fue diseñado para los hijos de Dios. Por eso hoy quiero darte el título del mensaje para que tú te lo grabes y lo memorices, y si estás tomando nota lo escribas allí. Y el título de este mensaje es Muere en el desierto. Di conmigo, muere en el desierto. Cuando nosotros empezamos a observar lo que Dios hace con el pueblo de Israel,
nos damos cuenta de que Dios tenía un plan maravilloso. Y si seguimos leyendo, yo quiero que me acompañes ahí, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, cuando Dios le ha dado toda la idea y todo su plan a su siervo Moisés, le dice, bueno, empieza Moisés. Lo bueno es que aquí en esta traducción que tengo yo dice, Moisés no dijo, sino Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti, Moisés. Esta señal es para ti, Moisés, para ti, di conmigo, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Dónde se reveló Dios a Moisés? En el monte Horeb, o también conocido en el monte Sinaí. Allí el Señor se reveló a la vida y se dio a conocer a Moisés. Y Moisés, en medio de su susto, de su miedo, Dios le está diciendo una palabra para él, para afirmarlo a él, para hacerle entender a Moisés quién es el que se está revelando su vida. Entonces vuelvo y repito en el versículo 12, Dios le contesta, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Cuando el Señor le da esta palabra a Moisés, le está diciendo, Moisés, yo necesito que tú conozcas quién soy yo. Y para que conozcas quién soy yo, así como hoy me revelo a ti en este monte, no es una idea tuya loca, no fue que los frijoles que te comiste anoche con tu suegro te sentaron mal y hoy estás viendo visiones, no. Esto que estás pasando aquí es una verdad y para que sepas que yo te envié, que voy a estar contigo, haré lo mismo con el pueblo, me revelaré en este mismo monte a ese pueblo. Y así sucede. Entonces, después de que Moisés empieza a obedecer al Señor y bueno, pasa todo esto que observamos allí más adelante en el capítulo, cuando Moisés decide obedecer al Señor y bueno, todas estas cosas que pide como señal y como ayuda y que el Señor le levanta a Aarón y todas sus quejas y bueno, todas esas cosas que suceden allí y luego se presenta al pueblo y empieza todo este proceso del éxodo. El Señor termina cumpliendo su promesa y termina llevando al pueblo a ese monte. ¿Y para qué Dios llevó al pueblo a ese monte? Veámoslo allí en el capítulo 19. Acompáñame a Éxodo en el capítulo 19, en el versículo 1. Mira lo que dice el Señor. Exactamente, di conmigo exactamente, 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí o el monte Horeb. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Y empieza el Señor a hablarles. En el versículo 5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenecen. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y empezó como un lleve y trae, ¿no? Moisés empieza a ir al pueblo, a transmitir el mensaje, el pueblo contesta, Moisés va nuevamente, pero llega el momento cumbre donde Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque yo me voy a revelar a sus vidas. Para eso es el desierto. El desierto es para conocer a Dios, para conocerlo a Él. Y yo te invito a que pienses por un momento cómo ha sido tu vida. Antes del Señor, ¿cómo estabas?
Tal vez tú pasaste por una situación terrible donde, no sé, tenías tu hogar dividido, ya estabas a punto de divorciarte, o había tanto pleito entre tus padres, o tal vez tenías un hermano en las drogas, o tal vez estabas manejando una situación financiera muy, muy tensa, y llegó un momento donde tú dijiste, ya no puedo más, y en medio de ese desierto, Dios llega a tu vida y se revela a tu vida, y tú decides entregarle tu vida a Él y seguirlo. Si nosotros observamos qué sucedió con el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Israel pudo haber pasado en muy corto tiempo el desierto para llegar al lugar que estaba en el plan de Dios inicialmente, que era la tierra prometida. Dios nunca tuvo en su corazón tener a su pueblo en el desierto. El estar en el desierto fue una decisión del pueblo por causa de la dureza de su corazón, por causa de la resistencia a creer y a obedecer al Señor. Yo quiero pedirte que leas la palabra y que la leas guiado por el Espíritu Santo de Dios. A veces leemos, pero no entendemos o pasamos por alto las cosas. Y eso no es lo que Dios quiere, porque mira, cada una de esas porciones de la palabra están allí escritas y han permanecido a lo largo de los años y de los siglos para que tú y yo hoy las recibamos como revelación y ejemplo y testimonio de la grandeza del Dios al que tú hoy conmigo decidiste seguir, al Señor. Entonces, fíjate que si tú te vas a dar cuenta, empiezas a leer todo lo que sucede a partir del capítulo 19, vas a encontrar a un pueblo que empieza a resistirse a Dios. Y como lo leíamos en el Salmo 78, estaban con el corazón rebelde, endurecido, que no quería entender, que no quería obedecer, que no quería vivir para Dios. Y así pasó el tiempo, el pueblo negándose a hacer lo que Dios estaba pidiéndoles que hicieran, que lo adoraran, que lo sirvieran, que le amaran. Tú dirás, bueno, sí, pero eso es Israel, eso es allá en el pueblo de Israel. Pero había algo que a mí me quebró en dos y que te lo quiero compartir. Cuando tú vas a la palabra, al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Marcos, donde se detalla el ministerio, cómo inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo, vamos a leerlo de Lucas, en el capítulo 4, mira lo que sucede. Entonces a veces nos cogemos de allí, mira lo que sucedió. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Nueva traducción viviente. Y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Permíteme, algunos manuscritos dicen hacia el desierto. Versículo 2. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Y así empieza el enemigo a tentarle, a hablarle a Jesús. Hay una conexión entre estos pasajes, tanto en este de Éxodo como en este de Lucas. Porque si nosotros observamos a Jesús, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Entonces la gente dice, no, pero si es que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, entonces el Espíritu me ha llevado por este desierto. Es que Dios, es que este desierto, es que el Señor me está pasando por este desierto. Y vamos a entender qué es el desierto. El desierto, como lo decíamos hace un momento, es un lugar inhóspito, es un lugar inhabitable. ¿Qué papá quiere que su hijo esté viviendo en un desierto? ¿Crees que esa es la voluntad de Dios para ti? Ahora, ¿qué es un desierto?
trayéndolo a la práctica, a nuestro diario vivir. Es la condición en la cual puede estar una persona a lo largo de un tiempo donde no encuentra salida y sigue dando vueltas sin sentido y sin solución al conflicto que allí alberga. ¿Me hago entender? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios o del Espíritu Santo de Dios que tú estés en un desierto? Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, lo que está dando a entender es, si tú te das cuenta, en el momento que Jesús fue bautizado, ¿era necesario que Jesús fuera bautizado? Podríamos decir, pero ¿por qué va a ser bautizado por un hombre? Siendo él Dios mismo, podría haberse bautizado. Pero no, Jesús dejó claro que cada una de las cosas que se estaba haciendo, las estaba haciendo ¿para qué? Para cumplir la ley. Es decir, para cumplir toda profecía, para cumplir todo mandato que ya se había establecido en el pacto antiguo. Di conmigo, pacto antiguo. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, no es para dejarnos a nosotros la enseñanza de que nosotros tenemos que ir al desierto. No. Lo que allí está sucediendo es algo glorioso, es algo impactante y es algo espiritual. Primero, es para darle testimonio a Israel de lo que Dios esperaba de ellos en medio del desierto. A través de Jesús, cuando Jesús pasa al desierto, va a experimentar las tres mismas situaciones que experimentó el pueblo de Israel, y ya te lo voy a comparar. Adicional, otra razón por la cual el Espíritu lleva al desierto es para poner en evidencia la obra y la condición de Satanás. Y tercero, como él, siendo un hombre al 100%, comienza su ministerio siendo Dios también, pero a la vez da testimonio de cómo vencer la tentación. Entonces, miren, por favor, vamos a entrar entonces allí al detalle. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel pasando por el desierto, suceden tres cosas impresionantes que también suceden con Jesús cuando es tentado por el enemigo. Lo que nos deja muy claro que el desierto es el lugar donde Satanás se manifiesta con poder, pero es el lugar donde una persona puede conocer al dueño y creador de todo lo que existe. Entonces, Jesús, dice la palabra, allí en el versículo 3, estamos en el capítulo 4 de Lucas, versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Wow. Ahora ve conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a buscarlo aquí porque lo tenía listo pero se me perdió. Perdóname un segundo. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 8 al versículo 3. Vamos al versículo anterior, 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Te guió, mas no te quería allí. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y Jesús cita este versículo. Jesús le contesta a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás conoce la condición de Jesús, conoce la necesidad y sabe que por causa de la necesidad puede tentarle, es decir, ir a la concupiscencia de su carne, que es la necesidad en ese momento de alimento. Yo les pregunto, ¿cuántos hemos visto a lo largo de la palabra en el Éxodo, cuando el pueblo atravesó el desierto, que empezaron a decir, a quejarse? Ay, tenemos hambre, tenemos sed, ay, que nos diera carne,
¿Recuerdan eso? Éxodo 16. Léalo allí en su casa y observe cómo el pueblo empezó a quejarse porque había una necesidad. Fueron tentados por su necesidad, el hambre, la necesidad de satisfacer el apetito de su carne. Pero Dios fue hermoso y se reveló a sus vidas y les entregó maná del cielo, pan que ellos no conocían y que ningún ser humano ha probado ni podrá preparar en esta vida por mejor chef que sea. Pan del cielo. Ese fue el pan que Dios les envió. Pero aún así murmuraron, aún así se quejaron. Después empezaron a decir, ay, yo me acuerdo de los melones, de la fruta, de todo lo que teníamos, la carne, el pescado que teníamos en Egipto. Estuvieron en una constante actitud de queja, en una constante actitud de menosprecio a Dios. Adicional a eso, empezaron a decir, ¿será que Dios tiene poder para darnos carne? Léelo allí en Éxodo. ¿Y el Señor qué hizo? Les envió codornices, al punto de que se saciaron, ya no podían comer más. Y antes, dice la palabra, de que terminaran de comer, empezó a venir muerte sobre ellos porque Dios estaba enfurecido, molesto, porque se estaba revelando a sus vidas y ellos se resistían a conocer al Señor, se resistían a creerle al Señor. Pero Jesús, por 40 días, atravesó el desierto. Y tuvo hambre, pero de su boca no salió queja. De su boca no salió, ay sí, Señor, ¿qué pasa? Que no me has enviado a los ángeles para que me sirvan mis viandas como hijo tuyo. No, él no se puso a decir eso. Pero el enemigo conocía su debilidad, así como conoció la debilidad de Israel y como conoce tu debilidad. Por eso viene a tentarte. Por eso no podemos decir que el Espíritu Santo quiere que tú estés en el desierto y que seas tentado. No, eso es una mentira de Satanás. El único que tienta es Satanás. Y tienta de acuerdo a la necesidad y a la vulnerabilidad de tu corazón, la cual se hace evidente con tus palabras y con tus acciones. Porque Satanás no conoce tus pensamientos, pero sí tus acciones. Y conoce las mías, conoce mis reacciones, conoce nuestra forma de conducirnos y a través de eso, como un perro, huele la adrenalina, huele la debilidad, huele la carne, como el león rugiente, dice la palabra, que anda buscando a quien devorar. Huele la carne, carne fresca. Eso es lo que hace Satanás. Entonces, Satanás creyó que Jesús era carne fresca y vino a tentarle. Pero Jesús contestó con la palabra para dejarle evidencia al pueblo de Israel que en medio del desierto él conocía a Dios y podía pasar la tentación. Pero aun cuando el pueblo de Israel vio cara a cara al Señor, porque prácticamente todos los días está viendo milagros. Yo no sé si tú lo puedas comprender, pero todos los días Israel vio milagros impresionantes. Vio cómo el Señor les enviaba la comida todos los días, del cielo caía el pan. Adicional a eso, el Señor ponía una nube para protegerlos del sol ardiente. En la noche una columna, abría las peñas para darles de beber. Guardó sus vestiduras y su salud para que no enfermaran ni estuviesen empobrecidos en sus vestidos. ¿Cuántos milagros estás viendo tú hoy? Pero sabes, a veces como el pueblo de Israel podemos caer en la actitud de acostumbrarnos a ver su gloria, de acostumbrarnos a ver su provisión, de acostumbrarnos a ver su cuidado, de acostumbrarnos a ver cómo Él durante la noche nos sustentó y nos dio descanso y nos levantamos como, ay sí, ya se me hizo tarde y arrancamos el día y se nos olvida, ven, acabo de despertar una vez más, se abrieron mis ojos, eso es un milagro. Por eso te quiero decir hoy, que si tú como hijo de Dios te encuentras en el desierto, voy a cuestionar si realmente eres hijo y si realmente conoces a Dios. Podemos estar viviendo en un garaje, pero eso no nos hace carros o coches, como dicen allí en España. Un beso fuerte y abrazos calurosos a nuestros hermanos en España. Pero
Si tú llevas un tiempo viniendo a la iglesia, incluso si has ido a escuela y has hecho esto y lo otro, y encuentro y aquí y allá, y has estudiado y estás ansioso por entrar a estudiar, pero estás en un desierto, es decir, en una situación en la cual llevas patinando tiempo, financieramente, familiarmente, déjame decirte, hay algo que está mal en ti. Y tal vez esta palabra te parezca dura, pero sé que viene de Dios porque Dios no quiere que sigas en esa condición. Este es el día para que tú mueras en ese desierto, es decir, no físicamente, pero sí muere a lo que te impide ver a Dios. Porque si tú te das cuenta, aquí lo que salió fue lo que abundó en el corazón del hombre, fue el hambre, el apetito. Quiero comer, quiero vestido, quiero el super título, quiero esto. Esa hambre por satisfacer este tipo de necesidades hace que Satanás venga y nos tiente y nos lleve a estancarnos en el desierto, porque no queremos rendirnos a Dios. Lo segundo que el Señor Jesús muestra que hizo en el desierto a través del Espíritu Santo, dice la palabra en Lucas 4, versículo 9, acompáñame nuevamente allí. Lucas 4 dice lo siguiente. En el versículo 9, primero vamos a tocar ese. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 16. Dice así: no pondrás a prueba al Señor tu Dios, como cuando te quejaste contra Él en Masá. Si tú observas, el pueblo se quejó por la misma situación. ¿Podrá Dios poner a prueba al Señor? Eso ofende a Dios. ¿Será que Dios se puede responder esta petición? Es que cuánto tiempo llevo orando y Dios no me responde. Y aún así insistes en que Dios te tiene en el desierto. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios para tu vida? El pueblo estaba en el desierto porque no quería creerle a Dios, ni quería obedecer a Dios sus mandatos. Se resistió. ¿Y saben qué sucedió allí? Mira lo que dice Éxodo 32. Ve conmigo a Éxodo, en el capítulo 32. Mira lo que sucedió allí. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Imagínense eso. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijas e hijos los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Y como tú sabes y lees allí más adelante y recuerdas, que sé que ya lo has leído, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Imagínate eso. Cuando nosotros estamos impacientes porque Dios nos responda y no vemos a Dios actuar, entonces actuamos nosotros. Nos movemos. Mire lo que hizo el pueblo, porque necesitaba ver algo en que poner su confianza. Y vino la idolatría. Y la idolatría es algo que Dios aborrece. Pero Jesús fue tentado y Satanás quería que Jesús hiciera lo mismo, que pusiera a prueba al Señor, que se quejara contra Dios y que levantara un ídolo. ¿Por qué? De sí mismo, porque él sabía quién era y que iba a enviar a sus ángeles
Satanás tentó a Jesús con los mismos aspectos en que fue tentado el pueblo de Israel. ¿Para qué? Sencillo. Para mostrar que Satanás es el Dios de este mundo y que tiene el control de la gente. Satanás quería ver caer a Jesús. Quería ver que a través de sus debilidades como hombre podía fallar. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesús, siendo hombre, fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Ese fue el propósito por el cual el Espíritu Santo lo guió por el desierto, para que el mundo supiera que Jesús no cayó ante la tentación del enemigo. Y lo tercero, porque quiero entrar a otra parte del bosquejo, es que en el versículo 5, quiero tocar el versículo 5 ahora del capítulo 4 de Lucas. Mira lo que sucedió allí. Dice la palabra del Señor: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Y le dijo: te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo Satanás, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y hay otra versión donde dice: si postrado me adorares. Y Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y esto mismo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Nosotros observamos cómo el enemigo quiere que el hombre ponga a prueba a Dios, cómo el enemigo quiere que el hombre busque satisfacer sus necesidades por sí mismo, la autosuficiencia, y cómo el hombre caiga en la idolatría. Esos tres aspectos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de la vida, y no recuerdo la otra, ¿me ayudan ustedes? Esos mismos aspectos son los que Satanás ataca en los seres humanos hoy en día y ataca a los hijos de Dios. Por lo tanto, el desierto no es de Dios, es de Satanás. Si tú dices: ay, es que el Señor me llevó al desierto, mentiras. No aceptes esa mentira. Tú vas al desierto y te quedas en el desierto porque hay una situación no resuelta en tu vida, porque hay una situación que no has rendido, que no quieres entregar al Señor y en la cual no has querido obedecer al Señor. Y te voy a dar ejemplos. ¿Cómo es posible que una persona pase 1, 2, 3, 5, 10 años en una misma situación de finanzas o de enfermedad? Y siendo hijo de Dios, y se la atribuya a Dios. Eso es pecado, iglesia, porque Dios no manda males. Y ya vamos a entrar a esa parte. Dios no envía males, Dios no envía enfermedades. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cómo tú podrías creer o pensar que la voluntad de Dios es que tú estés en ruina financiera, que tu casa esté desprotegida? ¿Qué clase de padre puede ser Dios si Él quiere verte enfermo y postrado en una cama? Si Él quiere que tú tengas la alacena llena y no puedas comer porque estás enfermo del estómago con una gastritis crónica, ¿crees que esa es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. El desierto, di conmigo, es un lugar de paso donde Dios se da a conocer. Es un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta, pero también es un lugar donde yo puedo quedarme estancado si me dejo tentar por Satanás y busco satisfacer mis propias necesidades a mi manera. Por eso quiero decirte una vez más, el desierto no es la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Pero si hay algo que Dios hace con los hijos de Dios, y es diferente, y es la prueba. Di conmigo, la prueba. Desierto y prueba no son ni serán jamás lo mismo. Desierto, lugar donde Satanás se manifiesta y se mueve conociendo tu debilidad para llevarte a la tentación y a quedarte allí estancado, satisfaciendo las tres áreas de tu vida. Un lugar donde tú puedes cruzar para conocer a Dios, pero no debes quedarte allí. Pero en cambio está la prueba, y la prueba sí es la voluntad de Dios. ¿Cuántos estuvimos en el colegio? ¿Cuántos fueron a la universidad? ¿Cuántos estuvieron haciendo otra clase de estudios, especializaciones, maestrías? Yo les pregunto, ¿el primer día de clase les hicieron un examen?
Les hicieron una evaluación sobre los temas futuros que habrían de ver o las materias futuras que habrían de aprender. ¿Verdad que no? Sería ilógico, irracional y una razón contundente para poner una demanda. Porque tú no pagas para llegar aprendido a una universidad. Tú pagas para aprender. Pues curiosamente Jesús pagó un alto precio por ti, para enseñarte a caminar contigo. Ya quedó claro que Él fue llevado al desierto para dejar en evidencia que Satanás se mueve, pero que también desde ese mismo instante Jesús mismo tenía poder sobre Satanás y venció la tentación siendo hombre. Y empieza su ministerio y empieza a entregarnos una serie de enseñanzas, a entregarnos una serie de testimonios, de evidencias de la gloria, del poder, y nos dice: cosas mayores en mi nombre ustedes harán. Pero luego el Señor muere, luego el Señor resucita, luego se presenta nuevamente a sus discípulos y luego asciende al cielo. Y luego viene la manifestación del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, y vienen las epístolas donde se nos explica la obra de la cruz. Todo ese manual de vida te ha sido entregado a ti, para que en el momento en el que estabas en el desierto y conociste a Dios, salgas de esa condición y entres a vivir una vida nueva en Cristo, donde Él se revela a tu vida y te enseña cómo vivir para Él. Yo quiero retarte a que leas todo el nuevo pacto bajo el cual tú y yo nos encontramos. Nuevo Testamento, nueva herencia de Dios para ti y para mí. Nosotros no vivimos bajo el pacto antiguo, vivimos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Por lo tanto, tenemos acceso directo a todas sus promesas, bendiciones, enseñanzas y llamamiento. Entonces, cuando tú entras en esta preciosa vida en Cristo, quiero retarte a algo, que cuando leas el Nuevo Testamento te des cuenta donde el Señor Jesús dice: y espérenme en el desierto, que la promesa llegará y el Espíritu descenderá sobre ustedes. Donde el Señor Jesús volvió a decirle a la iglesia o a los discípulos: espérenme en el desierto, que voy a cruzar aquí y ya paso por ustedes. No, porque ya no es la voluntad del Señor que nosotros estemos en el desierto. Ya conocimos a Jesús en el desierto. Ahora tenemos que entrar a la vida nueva, a la vida abundante. En esa vida nueva vamos a empezar a crecer, a ser formados. Y a medida que recibimos cada formación, vamos a pasar una prueba, un examen. ¿Para qué? Y lo vamos a ver. Acompáñame a la palabra. Mira lo que dice Primera de Pedro. Ve conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19. Primera de Pedro dice así: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Aleluya. Por eso en el versículo 22 dice: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Jesús nos da ejemplo de todo. Pero Jesús, así mismo como nos da ejemplo, nos da todas sus enseñanzas, nos entrega todos los recursos para vivir la vida abundante, nos dice: van a pasar por pruebas. Pero van a pasar por pruebas, cuando hagan la voluntad de Dios, no la suya. Si usted es un mal trabajador y lo regañan: ay, Señor, qué prueba tan grande. No, eso no es una prueba. Es la consecuencia de que usted no está teniendo buenas acciones. Pero si usted es un buen empleado, llega temprano, es diligente, es proactivo, es relevante,
y aún así de pronto tiene un jefe opresor que lo insulta, que no valora su trabajo, al contrario lo exprime más, como que lo exige más, usted allí va a poder dar gloria y alabanza a Dios, porque esa es una prueba para su carácter, una prueba para su fe. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios allí mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Miren lo que dice el Señor. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aleluya. La prueba, esa sí es la voluntad de Dios, pero la prueba de nuestra fe. La prueba de en quién tienes puesta tu fe, en quién tienes puesta tu confianza. Si tú pasas por la prueba, hoy en día tal vez estés pasando por una prueba, es donde el Señor está esperando que salga a flote lo que has aprendido de Él. El Señor no te va a mandar a ser probado sin haberte dado primero herramientas para pasar la prueba. El Señor te va a capacitar con su palabra y lo está haciendo a través de las predicaciones, a través de la doctrina que se enseña los miércoles, a través de la oración, a través de tu lectura diaria de la palabra, del devocional. El Señor te está capacitando, te está entregando herramientas para que tu fe sea fortalecida, sea firme, se cimiente. Y entonces cuando venga la prueba, tu fe sea dada a conocer. Eso es la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás en el desierto o estás en la prueba? Santiago, capítulo 1, versículo 3. Todos conocemos ese pasaje tan precioso. Santiago, capítulo 1, versículo 3. Acompáñame allí para que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Si quieres, leámoslo en la versión de la Reina Valera. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. La voluntad del Señor, di conmigo, para mi vida es que yo pase por la prueba. Es que yo sea probado como el oro, y el oro refinado. Que mi fe salga a flote, que el mundo conozca que yo tengo la confianza puesta en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Y cuando yo permanezco con una actitud correcta en medio de la prueba, la gloria de Dios se manifiesta, la paciencia se ejercita y la respuesta se manifiesta. Este es un tiempo, iglesia, para que tú entiendas que la iglesia está siendo probada. Tú y yo estamos siendo probados. ¿En dónde estaba puesta tu confianza? ¿En un lugar donde nos reuníamos para cantar juntos? ¿O está puesta en el mismo Dios que está contigo allí, al cual puedes levantar tus manos y cantar en el secreto de tu habitación? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta en el trabajo que tienes porque te genera ingresos? ¿O está puesta en Dios? Y yo quiero felicitarlos porque yo sé que su fe está puesta en Dios. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo el Señor se ha revelado a sus vidas y les ha entregado estrategias nuevas, porque ustedes han puesto su confianza en el Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo les animo y les insto a través de mi Señor Jesucristo y de su precioso Espíritu Santo: no acepten el desierto, entiendan la prueba, pero no crean que la voluntad de Dios es el desierto para ustedes. Si hoy ustedes están en un desierto porque llevan años en una situación, déjenme decirle, Dios está gritándoles hoy desde los cielos: por favor, no aceptes más esta situación, porque no es mi voluntad.
Deja que el Señor se dé a conocer a tu vida en el área en la cual te has resistido. Conoce al Señor y muere en el desierto a esa mentira que has alimentado por años. Muere ahora mismo. Renuncia a esa idolatría. Renuncia a esa autosuficiencia. Renuncia ahora mismo en el poderoso nombre de Cristo Jesús a satisfacer tus necesidades tú mismo a tu manera. Muere y créele a Dios que Él tiene el poder para hacer cosas nuevas donde no las hay. Deja que el Señor se manifieste a tu vida y te revele cuánto te ama y cuán grandes cosas tiene preparada para ti y para tu generación. Tienes una gran responsabilidad, varón y mujer que me ves en esta mañana, y tú, joven, porque un día serás padre, serás madre y tendrás que levantar una generación que adore al Señor. Pero ¿cómo adorarán si tú no aprendiste a hacerlo? Hoy el Señor nos está haciendo un llamado. El Señor está diciéndote: yo te amo, iglesia, y quiero que salgas de la condición de estanque en la que te encuentras y entiendas que yo soy Dios. No resistas en tu corazón a permitir que Dios obre en tu vida. No seas de corazón y de mente entenebrecida como lo fue el pueblo de Israel. Este es un tiempo nuevo para ti. Y si estás pasando por una prueba, gózate y sé instrumento para que el mundo sepa que el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, el Dios al que seguimos y servimos, tiene todo el poder para darte la victoria en esa situación. Esa es la gran diferencia entre desierto y prueba y cómo el Señor quiere llevarte a cosas maravillosas. Amén. ¿Cuántos hemos recibido esta palabra? Yo sé que de pronto ha causado un poquito de choque, pero te animo a que leas, a que ores, y yo sé que el Espíritu Santo va a seguir confirmando esta palabra en tu espíritu y te va a llevar a cosas maravillosas, a dimensiones nuevas en tu vida espiritual. Vamos a orar ahora y yo te invito a que cierres tus ojos por un momento allí donde estás. Si quieres, levanta tus manos y dile: Señor, hoy te pido perdón porque he estado en un desierto y he estado en el desierto atribuyéndote a ti que era tu voluntad del desierto. Perdóname, porque lo que he hecho, Señor, es simplemente alimentar una actitud que Satanás, Señor, a través de la tentación evidenció en mi vida. He alimentado el hambre, es decir, esa necesidad de satisfacer mis propios deseos a mi manera. He alimentado, Señor, la idolatría. Tal vez estoy allí estancado, idolatrando mi trabajo, idolatrando el dinero, idolatrando la amargura, idolatrando incluso la enfermedad, idolatrando el pasado, y por eso no puedo avanzar y he estado estancado. Hoy te pido que me perdones en el nombre poderoso de Jesús. Hoy renuncio, Señor, a estas actitudes. Hoy renuncio, Señor, y reconozco que quizás Satanás ha podido entrar a mi vida y tentarme y llevarme a estar estancado en el desierto porque he puesto a prueba, Señor, y he dudado de ti, Señor, y he buscado la autosuficiencia en mi vida. Hoy renuncio a esto y te pido que me perdones. No quiero estar más en el desierto porque hoy entiendo y declaro que esa no es la voluntad tuya para mi vida. Tú no quieres que yo esté en zonas áridas, desérticas, donde tenga ausencia, Señor, de las cosas básicas. Tú quieres que yo salga de allí, pase de largo y te conozca a ti, Señor, y viva para ti. Así como Jesús dio ejemplo, yo, Señor, quiero imitar a mi Maestro y quiero vivir la vida abundante por la cual Él pagó un alto precio. Y quiero, Señor, aprender a vivir en ti. Y cuando venga la prueba a mi vida, poder salir con un 10, con un excelente, Señor, porque pasé la prueba, porque mi fe está puesta en ti, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana y declaro, Señor, que ya cambiaré mi lenguaje religioso. Voy a cambiar mi mentalidad y voy a avanzar, Señor, hacia lo que tú tienes preparado para mi vida, para mi casa y para mi generación, la cual declaro bendita y consagrada para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, familia, amigos, hermanos. Los amo en Cristo Jesús. Los amo con todo mi corazón y declaro la revelación de la palabra en su vida. Tiempos nuevos de victoria y avance y la claridad total a través del Espíritu Santo y de la palabra para caminar a la manera que Cristo caminó. Bendigo sus vidas y les deseo una excelente semana. Recuerden, somos de Cristo y somos altar de Dios.
Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.